Bienvenidos a Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Hola, ¿cómo están? Nuevamente les habla Hernán Castelblanco y bienvenidos a Cultura y Finanzas Podcast. Bueno, quiero decirles que vamos a hacer un viaje maravilloso este día, trabajando un poco todo el aspecto, no solamente espiritual, sino natural respecto a la cultura y las finanzas en un hijo de Dios. Quedamos en que íbamos a empezar hoy con una nueva serie de podcasts a donde usted va a tener herramientas poderosas, temas y evidentemente pues aspectos, inclusive fórmulas en algunos casos o técnicas o metodologías que le pueden ayudar a diseñar y más bien a rediseñar y a redirigir algunos aspectos de su vida para que tenga un buen resultado financiero, por decirlo de alguna manera. Bueno, quiero compartirle hoy, permítame, para iniciar por aquí, quiero compartirle algunos aspectos que estuve tomando en cuenta para poder iniciar. No podemos empezar en desorden. Recuerden que la vida financiera, no se trata de finanzas como dinero o finanzas dinero como tal. Recuerda que finanzas tiene que ver con todo si lo vemos desde la perspectiva del reino, porque al final cuando Dios habla en Mateo 6:33 y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadidura, está hablando evidentemente de un modus vivendi, está hablando de un estilo de vida, una forma de vida que trae como consecuencia una añadidura, que vestirse, que ponerse, que comprar, que vender, que lea la palabra en Mateo capítulo 6 y se va a dar cuenta. Pero lo que le quiero decir es que las riquezas del reino de los cielos son diferentes a las riquezas de este tiempo, las riquezas de la tierra, las riquezas que en el mundo se mueven. Tiene que ver con la misma moneda, sí, con el mismo dinero, sí. No es el asunto el dinero, no es el asunto en qué gastas o en qué inviertes o cómo adquieres el dinero, evidentemente desde la perspectiva correcta, sino se trata definitivamente de dónde proviene, dónde está el corazón, desde cuál es la fuente, quién es que provee ese recurso. Alguien dirá, sí, es que yo trabajo y me pagan, de acuerdo con eso, pero no es lo mismo trabajar y que le paguen a cualquier persona que trabajar y que le paguen a un hijo de Dios con el entendimiento correcto. Un hijo de Dios puede vivir una vida en todos los aspectos, personal, familiar, laboral, académico, financiero, empresarial, como lo quiera ver, lo puede vivir como cualquier persona lo vive o lo puede vivir de una manera sobrenatural, de una manera que va más allá de la expectativa de cualquiera. Entonces, quiero hablarle desde la perspectiva espiritual, o sea, desde la perspectiva sobrenatural, desde la base o el fundamento que el Dios de la vida estableció en su palabra, con códigos eternos, códigos reales que transforman vidas, que transforman familias, que transforman empresas, que transforman finanzas, que transforman incluso naciones. Quiero decirle que los resultados son maravillosos y de eso le quiero hablar hoy. De eso le quiero hablar de hoy en adelante. Le quiero dar fórmulas, principios, ejemplos prácticos y también testimonios de cosas que Dios ha hecho al trabajar o al vivir la cultura correcta. ¿Cuál es la cultura correcta? La cultura bíblica. Y tal vez nos han enseñado un poco distorsionado el tema de la cultura religiosa, cultura bíblica, más bien llamémoslo así. La cultura bíblica no es la cultura de andar ahí vestidito raro, ni con carita de tontico, ni no. Se trata definitivamente de una vida desde el corazón, de las intenciones del corazón, el por qué lo hago. ¿Trabajas? ¿Por qué trabajas? ¿Por dinero? ¿Por necesidad? ¿Porque hay que trabajar? ¿Porque hay que sustentarse? ¿O trabajas porque quieres servir a los demás con los dones y talentos que tú tienes? Porque amas lo que haces, porque deseas hacer lo mejor que puedes hacer por los demás y que eso trae consigo un fruto, porque deseas servir a Dios a través de lo que te dio, llámese empresa, trabajo, ministerio, organización sin ánimo de lucro, llámese hijos, llámese esposo, llámese familia, lo que sea. Entonces no se trata del resultado, se trata del origen, del motivo, de la motivación. Quiero decirle que para un hijo de Dios hay dos aspectos fundamentales en su vida que tienen que ver con lograr el resultado de más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y la añadidura. Tienen que ver con la añadidura. Yo no vengo a promover la añadidura, vengo a promover el reino de Dios y su justicia, y usted va a recibir la añadidura. Yo estoy seguro que si usted sigue con prudencia, con cautela, con profundidad, con insistencia, con constancia, con dedicación, con sabiduría, con inteligencia, estos consejos que le vamos a estar dando en cada podcast, si usted los pone en práctica en su vida, tengo certeza que en el nombre de Jesucristo usted va a recibir una bendición para su vida. Y no que estoy
estoy promoviendo aquí, estoy vendiendo, regalando bendiciones. No, le estoy diciendo es que su comportamiento y la transformación de su corazón va a traer resultados a su vida de una manera maravillosa, porque Dios está vivo, Dios es real. Dios no está colgado a ningún palito por ahí, ni no. Él está vivo, Él es real. El Dios de la vida es real. Y Jesucristo, nuestro Señor, quien vino a rescatarnos, Él también es real. Él está vivo, Él es real, Él es nuestro abogado ya en los cielos. Y no me quiero poner religioso, quiero entrar en materia con el tema financiero, como le dije antes. Entonces, vamos a ver dos aspectos fundamentales para que la vida de un hijo de Dios tenga éxito, tenga prosperidad, tenga victoria, viva en abundancia en todas las áreas. Por ahí algún religioso, es que el dinero, mire, ¿usted con qué paga los servicios? ¿Con qué paga la comida? Dígame, ¿con qué lo paga? Con la añadidura. Ok, yo le voy a hablar del reino de Dios y su justicia, y usted reciba la añadidura. ¿Sabe que uno de los problemas graves del cristiano es que se hace más juez, se juzga más crítico que cualquier otro? Nosotros nos llamamos a ser críticos, nos llamaron a discernir las cosas y a juzgarlas en el espíritu, o sea, lo bueno de lo malo y apartarnos de lo malo. Pero no se trata de juzgar a la gente. Si nosotros nos dedicamos a amar en vez de juzgar, seguro que Dios va a ser más conocido en las naciones. Entonces, mire, dos aspectos fundamentales para la vida financiera exitosa de un hijo de Dios y en la familia, en el hogar, en el matrimonio, en cualquier asunto. Uno, entendimiento. Dos, estabilidad. Entendimiento más estabilidad igual a una vida sobrenatural en toda área de su vida. Oiga, entendimiento más estabilidad igual a una vida sobrenatural en toda área de su vida. Y usted me dirá, bueno, entendimiento y estabilidad, ¿de qué manera o cómo? Hoy le voy a trabajar, hoy le voy a hablar sobre el entendimiento, después le voy a hablar de la estabilidad. Hoy le voy a hablar sobre el entendimiento. La palabra entendimiento, ser entendido, dijo Salomón, le dijo al Señor a Salomón, Salomón, ¿qué quieres que te dé? Y él dijo, lo que quiero es tener un corazón entendido, porque yo soy muy joven para manejar este pueblo tan grande. No sé cómo, pero tú dame un corazón entendido. Entonces yo dije, wow, un corazón entendido, sí, pero eso necesita constancia, eso necesita estar estable, eso necesita muchas cosas, de manera que discerniendo esto, dijo, ok, Señor, voy a aplicar lo que he hecho en mi vida. 1, entendimiento. 2, estabilidad. Entendimiento, estabilidad. Antes no deseche ningún conocimiento, antes primero disciérnalo y después sí desecha lo malo y agarra lo bueno. Pero el punto acá es, vamos a hablar de entendimiento. Entendimiento proviene de una palabra hebrea llamada, o más bien, que es biná. Biná, que traduce comprender, traduce cordura. Oiga, comprender, cordura, prudencia, sabiduría, inteligencia, entre otras palabras en las cuales se utiliza. Entonces, biná, comprender, biná, cordura, biná, prudencia, biná, sabiduría, biná, inteligencia. Quiere decir que con entendimiento significa con cordura, ¿verdad? Que con comprensión, con prudencia, con inteligencia, con sabiduría, más estabilidad. Eso va a dar una vida sobrenatural exitosa en bendición para toda área de su vida. Y también viene de la raíz bin, o sea, la palabra biná, que es entendimiento, viene de la raíz bin, que significa separar mentalmente. Wow, eso a mí me voló la cabeza. Y a ver, separar mentalmente significa tener una claridad tan precisa, entendimiento. Ser entendido significa tener la cabeza en un nivel de claridad tan preciso que puedes separar las cosas y discernirlas con puntualidad, con exactitud. Un nivel de claridad del que estamos hablando solo lo puede dar el Espíritu. Una mente con situaciones emocionales, una mente con situaciones familiares, personales, espirituales, relacionales, profesionales, financieras desastrosas, difícilmente va a poder tener una mente entendida, un corazón entendido. ¿Por qué? Porque la confusión viene a una vida desastrosa. Haz de cuenta que estamos viendo un pozo o más bien una parte de un lago. Si el agua está revuelta no podemos ver hacia el fondo, pero si el agua está tranquila, calmada, vamos a ver al fondo porque los sedimentos se asientan. Eso pasa con el Espíritu. Cuando nosotros buscamos del Dios de la vida, el reino de Dios y su justicia, y vivimos los principios correctos, entonces los sedimentos se van a sentar y las aguas se van a poner transparentes. Quiero decirle algo. Una cosa muy diferente es buscar del reino de Dios y su justicia. Otra cosa, vivir como el reino de Dios y su justicia lo dicen. Vivir como Dios lo dice. Entonces es muy diferente vivir como Dios dice a aprender lo que Dios dice.
Dice la palabra de Dios en Santiago que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de ella. Mucha gente habla de religión y cree estar en lo correcto. Bueno, lo que ellos hablen, yo tendría que verlo con frutos para ver si determinadamente es correcto. No se trata de así, como también hay mucha gente linda dando un montón de resultados poderosísimos. Bueno, yo quiero explicarle cómo me ha funcionado a mí, cómo Dios le ha hecho la bendición de mucha gente que funciona de esta manera. Entonces, ser entendidos, entonces entendimiento. ¿Y entendimiento en qué áreas? Bueno, en toda área de nuestra vida. Déjeme decirle que en el área espiritual hay que ser entendidos espiritualmente. ¿Conoce usted el mundo espiritual? No desde la perspectiva extraña del ocultismo y todo, o lo paranormal como le llaman por ahí, no, sino desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo es el mundo espiritual? ¿Cómo se mueven las tinieblas? ¿Cómo se mueve la luz? ¿Realmente qué posición ocupamos nosotros? ¿Cómo debería ser el comportamiento correcto? ¿Cómo defenderse ante los ataques espirituales? ¿Cómo renunciar y cómo cancelar toda herencia generacional de maldad de su vida? Mire, lo que los abuelos hicieron, los tatarabuelos, los viejitos aquellos, inclusive los papás, eso tiene consecuencias para nuestra vida si no somos entendidos y no cortamos todo aquello. Alguien me dirá, sí, pero cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, yo ya soy sano y libre. De acuerdo, el derecho legal de la libertad ya está ejecutado. Pero mientras tú vivas los principios equivocados y mientras vivas una cultura equivocada, los principios siguen activos porque serían un derecho legal para el enemigo. La persona ya fue perdonada, pero si sigue haciendo lo mismo que hicieron los abuelitos, pues entonces va a dar los derechos legales para que las cosas sigan sucediendo. Y a veces no sabemos que lo estamos cometiendo un error, porque hay aspectos culturales en nuestra vida que son malas prácticas que se quedaron allí simplemente porque es lo que acostumbramos a hacer, es lo que acostumbramos a decir, es lo que acostumbramos a mover. Por ejemplo, como estar siempre viendo la forma de evadir los impuestos, estar viendo siempre la forma de hacer cosas que no están correctas delante de Dios y que le dan un derecho legal a las tinieblas. Ese tipo de cosas se van a venir en contra nuestra y el Dios de la vida no puede hacer nada. Nos perdonó por el pasado, pero si seguimos haciendo lo mismo, pues estamos abriendo la puerta para que el enemigo cobre venganza. Entonces, el punto acá es aprender y tener entendimiento en toda área de nuestra vida. Ser precisamente eso, entendidos en lo espiritual, entendidos en lo personal. ¿Qué es lo personal? La salud, los hábitos, los valores, los principios. Tener entendimiento en el aspecto matrimonial, la importancia de la esposa. ¡Wow! La importancia del esposo. ¿Cuánta gente sufre? Y yo también lo viví en el pasado. Sufrimos porque no teníamos entendimiento del matrimonio. ¿Qué es realmente el matrimonio? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera el matrimonio? ¿Qué impacto tiene el matrimonio en las finanzas? Es más, lo he dicho muchas veces, el sexo tiene que ver con las finanzas, aunque usted no lo crea, y muchas otras cosas más. Entonces, el aspecto, el entendimiento en la relación con los hijos, el entendimiento en la relación con la familia, el entendimiento en el trabajo, en la empresa, en las finanzas, con el dinero, entendimiento en toda área de nuestra vida. Todo está intrínsecamente relacionado. Al mundo se le ocurrió dividir las áreas. En el Señor todo hace parte de un mismo paquete. Todo hace parte de una misma persona, de una misma identidad y de una misma entidad. Por eso en la palabra de Dios está la ley financiera, la ley moral, la ley judicial, la ley penal, la ley civil, como lo quiera llamar, todos los aspectos de la vida de una persona para el pueblo de Israel. Entonces, nosotros dividimos todo, pero no se trata de dividir nada. Dios no está dividido, Dios es un solo conjunto. Precisamente, sí, están seccionadas las áreas, pueden estar seccionadas, brazo es brazo, oído es oído, cabeza es cabeza, pero todos hacen parte de un mismo cuerpo y no podemos ignorarlo, porque cualquiera que duela va a hacer sentir mal a todo el cuerpo. Entonces, tenemos que tener entendimiento, en cada área de nuestra vida. De manera que aquí vamos a tocar cada aspecto y vamos a ir tocando programa tras programa aspectos importantes que nos van a ir llevando a una sanidad, oye bien, a una sanidad cultural, a una sanidad en los hábitos, en los principios, de acuerdo a lo que el Padre de la vida estableció, y que de esta manera podamos empezar a ver sanidad en nuestro matrimonio, en nuestra vida espiritual, en nuestra salud, en nuestra vida personal, las demás áreas, con los hijos, en las finanzas, en el trabajo. Todo tiene un propósito de parte de Dios. Y si tú estás viviendo situaciones, creo que el Dios de la vida aquí puede contestarte a través de este tipo de enseñanza. Entonces, quiero decirte que se trata de la cultura, por eso Cultura y Finanzas Podcast. Quiere decir cultura significa reino de Dios y su justicia, finanzas significa añadidura.
Entonces, lo que más quiero que usted entienda es que al hablar de los aspectos culturales que vamos a proponer, que vamos a dar ejemplos y todo, y que hoy ya estamos hablando, ya le estoy hablando de entendimiento, oiga bien, entendimiento y estabilidad. Entendimiento más estabilidad igual definitivamente a las respuestas del Dios Altísimo, una vida sobrenatural en bendición en todas las áreas. Entonces hoy le estoy hablando de entendimiento. Hay que ser entendidos. Entendido no significa solamente inteligente. Entendido no significa solamente sabio. Entendido significa con discernimiento. Si se dio cuenta de lo que le mencioné ahora, una de las cosas que significa la raíz. Significa separado, significa por separado. Pero se está contradiciendo porque habló de separado. No, significa en la mente entender cada cosa como es, no tener enredos mentales. Por ejemplo, hay personas que porque tienen una situación familiar, entonces ya no quieren ir al trabajo. Hay personas que porque tienen una situación con el hijo, entonces eso le afecta en el matrimonio y en el trabajo, o en el trabajo y le afecta en el matrimonio y con los hijos, o financieras y le afectan con el trabajo, con el matrimonio y con los hijos. El Hijo de Dios no puede ser emocional. El Hijo de Dios tiene sentimientos, sí. Las emociones van a estar ahí. El asunto es qué hacemos con ellas. Entonces, tenemos que aprender a vivir de una manera con entendimiento, de una manera entendida, no de una manera emocional, de una manera entendida. Sabiduría, entendimiento, inteligencia, prudencia, consejo, discernimiento del Espíritu. Salomón no fue tonto, Salomón no pidió riquezas, ya las tenía. Salomón no pidió otro montón de cosas, Salomón pidió un corazón entendido. Eso significa que yo logré entender, no entender como la gente entiende en el mundo natural, no, entender espiritualmente. Entender profundamente, como cabeza y no como cola, como gobierno, no como esclavo, como alguien que tiene una visión, una mente con visión, una mente visionaria, una mente que entiende la necesidad para poder comprender la solución. Es que la gente vende soluciones sin comprender las necesidades del mercado. Por ejemplo, le voy a hablar a nivel empresarial, un ejemplo a nivel empresarial. La mayoría de gente compra y vende productos o se pone a producir productos, pero muy pocas compañías se dedican a identificar la verdadera necesidad del cliente. Muy pocas compañías se dedican a identificar la verdadera necesidad del cliente. Tan solo vendo algo, abro un negocio y estoy voy a vender esto porque yo sé que lo necesitan, alguien lo compra. Y puede ser que haga estudios de mercado y todo eso, pero más allá que estudios de mercado, de la factibilidad es qué necesidad realmente estás resolviéndole al cliente. Cuando alguien piensa de la manera hebrea, desde la perspectiva de la cultura hebrea, de la cultura bíblica, y dice, ok, lo que yo voy a hacer debe ser para resolverle problemas a alguien, porque eso sería el propósito. Entonces, desde esa perspectiva, va a pensar, ok, lo que voy a vender, o qué voy a hacer, o qué voy a vender, o qué servicio voy a dar, que pueda dar, que me guste, que lo ame, que me apasione, que lo entienda, para poder entender la necesidad del cliente y poder saber si le estoy cumpliendo con una solución, y si no, para buscarla. Porque entre más entiendas la necesidad del cliente, con mayor profundidad, exactitud y éxito vas a sacar una solución para el cliente. Entre más entiendas la necesidad del cliente, con mayor profundidad, éxito y exactitud vas a sacar una solución para el cliente. Va a calzar excelentemente, perfectamente. Porque la gente a veces pide una cosa, pero no es lo que exactamente necesita. Entonces, desde la perspectiva del Dios eterno, Dios al empresario de él, al empresario que él ama, al empresario que él escogió, al empresario que está en sus caminos, él le muestra la visión de la verdadera necesidad. Cuando usted está resolviendo necesidades en el mercado, no tiene que estar pujando el mercado con publicidad, presionando ni nada, sino usted va a estar definitivamente siendo solicitado, porque lo hace excelentemente, lo hace muy bien. Claro, tiene que ver con calidad y todo, pero alguien que se preocupa por la necesidad, pues obviamente es porque está interesado en sacar algo correcto de la manera correcta. Así que le di un ejemplo de entendimiento. Hoy empezamos con la primera clase, que fue entendimiento, realmente el entendimiento. Necesitamos pedir a Dios entendimiento. Señor, hazme una persona entendida, hazme una persona entendida y una persona estable. Ahora, le hablo de estabilidad. ¿Qué quiere decir estabilidad? Estabilidad significa constancia, significa un mismo sentir, significa ecuánime y coherente, significa que la persona va a seguir ahí a pesar de las cosas que acontezcan, no se va a mover, va a seguir manteniéndose firme, prudente, pero paciente.
de pronto avanzando y conquistando, pero con la estabilidad en el corazón, la estabilidad en el espíritu, de acuerdo a lo que se programó con el Eterno. No se está moviendo por cualquier viento de doctrina, ni está moviéndose que dijeron allí que así, allí dijeron que así. No, ¿por qué no esperamos a ver qué dice Dios y lo hacemos como Él dice, o como dice en su palabra, o como usted sabe hacerlo? Hágalo así, en algún momento va a dar resultados, o entonces Dios le va a dar dirección. Pero estar estables, ser estables, establecer una relación con su pareja, determine su corazón a la estabilidad con su esposa y verá que usted va a dejar de estar por ahí buscando lo que no hay que buscar. Determine en su corazón estabilidad con su esposo y usted va a dejar de estarlo amenazando con el sexo, o estarlo amenazando con irse de la casa, o estarlo amenazando con echarlo, lo que sea. Entonces, ¿por qué? Porque cuando hay inestabilidad en el corazón, cualquier cosa me sirve. Cuando hay inestabilidad en el corazón, soy desleal, soy infiel, soy inconstante, soy inmaduro. No, determínese a ser estable, firme sobre la roca, sólido. Entonces, cuando tú tienes entendimiento y eres sólido, estable, determinado, genuino, sí o no, entonces eso va a traer resultados. Todo enfocado en la palabra de Dios, todo enfocado en la voluntad del cielo, sin ser un religioso. Yo renuncio a ser un religioso, tan solo me determiné de buscar de Él, obedecerlo y caminar en su presencia. La gente se burla, claro que se burla, la familia se burla, la familia se mofa de esto. La familia se mofa, ay, mira el evangélico, el pandereta, ay, que piense lo que le dé la gana. Si tener una relación con Dios, vivir exitosamente, ser feliz, vivir sano, vivir en gozo, vivir abundantemente y tener una familia maravillosa y conocer a mucha gente preciosa, significa ser un evangélico pandereta. Yo soy uno, aquí está, mire, ese soy yo, mire bien pandereta, mire, es bien pandereta. Entonces no se trata de eso, la religión no sirve para nada. Lo que sirve es una relación con el Padre, obedeciéndolo, no una relación nada más por tenerla. Es que yo oro todos los días, sí, pero no lo obedeces, ni siquiera lo obedeces porque no sabes qué dice la palabra de Dios. Olvídate, no es un asunto religioso. Este es un espacio para transformar, un espacio para provocar, un espacio para redarguir, para corregir, para instruir, para enseñar, un espacio para cumplir 2 Timoteo 3:16 y 17, para prepararlo a usted para la gloria de Dios, prepararlo a usted para las buenas obras que Dios va a poner en sus manos, prepararlo a usted para la victoria en su vida. Entonces, sin ánimo de pretender ser mejor que su pastor ni nada de eso, mi intención es tan solo compartir lo que Dios me ha dado. Así que espero que haya sido de bendición este día. Recuerde, entendimiento más estabilidad igual una vida sobrenatural en abundancia en todas las áreas de su vida. Son procesos, no es una cartica mágica, no es tomarse una Kaiser, no es ir al supermercado y comprar algo para comer, no, es un proceso. Pero si usted empieza a cambiar su cultura y aplica los principios que le vamos a estar enseñando, donde ya le dije ya hoy un primer principio, que es entendimiento y estabilidad. Entendimiento, un corazón entendido. Dice la palabra del Señor en Josué capítulo 1, versículos 7, 8, 9, dice que el Señor le dijo bien claro a Josué: medita en este libro de la ley, día y noche medita en él, para que todo lo que hagas prospere, todo lo que inicies te vaya bien. Óyeme, el Padre de la vida lo iba a respaldar, tan solo tenía que obedecer la cultura. No se trata de la palabra de Dios, no se trata de lo que dice ahí ni de ser un bobito de la palabra, no, se trata de ser un entendido en la cultura. Él no dejó la palabra de Dios para dejar un libro aburrido para cargarlo aquí, no, Él lo dejó para enseñarnos una cultura, la cultura que vino a modelar Jesucristo. Entonces, gente linda, dispóngase en el corazón, en el espíritu. Estamos aquí, hoy hablamos de 2 puntos claros: entendimiento y estabilidad. Sea estable, que una iglesia, que otra iglesia, sea fiel, sea leal, sea de honra, tenga un corazón honroso y tenga un corazón dispuesto a escuchar y obedecer a autoridad. Usted obedezca y entregue en manos del Señor todo lo que pasa. Si su autoridad no está haciendo correcto, hable con Dios, pero no ataque su autoridad. No cambie de iglesia, no empiece a hablar más de la otra iglesia. Sea gente con prudencia, gente con honra, gente con principios, gente con integridad, y eso le va a ayudar a estar bien. Entonces, sea estable en toda área de su vida, tenga estabilidad en toda área de su vida y tenga discernimiento de parte de Dios a través de ser entendido en su corazón, y empecemos a trabajar en entendimiento.
Y cierro con esto. Cuando yo le hablo de entendimiento, significa que Dios te va a traer entendimiento a través de todo lo que le vamos a hablar en estas semanas. Dios le va a traer entendimiento en algunas áreas de su vida, donde se va a dar cuenta que hay cosas que no están correctas, pero que al enderezarlas va a mejorar. Dios te ama y tiene misericordia, y no te está desechando. Lo que Dios quiere con esto es aportarte para que vayamos y tengamos una vida mejor. Bueno, los bendigo, espero que les haya gustado. Si tiene preguntas, por favor escríbanos. Si les gusta el tema o cree que a alguien le puede servir, compártalo. Bendiciones, nos vemos pronto. Saludos a todos. Hasta el próximo episodio. Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Cada martes, por todas las plataformas digitales y por nuestro canal de YouTube.